Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La emergencia climática es una emergencia humana. Estudios muy recientes que el panel intergubernamental sobre cambio climático ha venido recogiendo ya nos da evidencia de que, por ejemplo, la migración humana está asociada con ese cambio climático. Particularmente en Sudamérica, la región andina está dentro de las regiones que mayor migración humana ha experimentado a lo largo de los últimos años, y eso está asociado también con condiciones climáticas cambiantes. A 2050, o sea, en 30 años, se espera que unos 216 millones de personas, lo que es más o menos la población de Brasil o 4 veces la de Colombia, va a tener que abandonar sus hogares por problemas en el clima. A esto se le suman los desplazados, los refugiados internos, las víctimas por conflicto armado, además de los problemas étnicos y religiosos que hacen que las personas tengan que emigrar. ¿Están preparados para lo que se viene? Científicos y expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios en el planeta por el cambio climático. Hoy estarán con nosotros Paola Arias Gómez, integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC y Comité Técnico y Científico para Mitigar la Emergencia Climática. Erika Castro Buitrago, doctora en Ambiente y Ordenación del Territorio, abogada y especialista en Derecho Ambiental, docente e investigadora de la Universidad de Medellín. Freddy López Pérez, miembro del Comité Científico para la Emergencia Climática en Antioquia, especialista en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo de la Universidad de Antioquia, investigador y docente. Como dice el cantante Jorge Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y es que ese gusto por caminar, explorar, aventurarnos a conocer nuevos mundos ha sido precisamente uno de los principales motores del desarrollo de la humanidad. Nuestros ancestros empezaron en África, fueron a Europa, Asia y con el ritmo de las glaciaciones empezaron a conocer nuevos territorios hasta llegar a América. Como si eso fuera poco, dominamos los mares y luego empezamos a colonizar otros territorios. Se calcula que entre el año 1800 y 1940 unos 55 millones de europeos cruzaron el Atlántico para llegar a América. Hoy pareciera que este planeta, que es tan vasto, se nos está haciendo pequeñito a los casi 8.000 millones de habitantes que estamos en la Tierra. Pero bueno, empecemos por donde se debe. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son fenómenos en los cuales las personas deben salir del lugar que ocupan tradicionalmente o usualmente, o del lugar que es cómodo para ellas, frecuente para ellas, y desplazarse hacia otros lugares. Se clasifican de diferentes maneras, dependiendo de si son forzadas, si son voluntarias, si son dentro del mismo país, si son hacia otro país. En 2015, Colombia fue señalado como el segundo país en el mundo y el primero en Latinoamérica por tener el mayor índice de conflictos socioambientales. ¡Qué gran reconocimiento!
¿Cómo distinguir entre los diferentes tipos de desplazamiento que existen? Cuando se trata de movimientos poblacionales dentro de un territorio nacional, estamos hablando de desplazados. Cuando estamos hablando de movimientos entre un país y otro, estamos hablando usualmente de migrantes o de refugiados. Cuando el movimiento de población es voluntario, es porque la gente lo desee, es mucho más poco perceptible. Se convierte en un fenómeno mucho más visible cuando es por una causa brusca, cuando se trata de un evento de gran magnitud, un fenómeno asociado a violencia, un fenómeno asociado a un desastre. Ahí sí estamos hablando ya de una cosa mucho más ruidosa, mucho más notoria. Cris, la palabra refugiado se refiere a las personas que han cruzado fronteras internacionales por motivos de persecución por raza, religión, nacionalidad o por su posición política. Esta declaratoria fue adoptada en la Convención de los Refugiados, firmada por 149 países el 28 de julio de 1951 en Ginebra, Suiza, para garantizar los derechos de los refugiados. Colombia no se escapa de las migraciones. De hecho, somos el país que más desplazados internos tiene por conflicto armado. Además, existen miles de personas que deben abandonar sus lugares porque sus casas están en riesgo debido a los fenómenos naturales o a los desastres a lo largo del año. Me gustaría preguntarle a Paola cuál es el panorama actual de las migraciones en Colombia. Podemos pensar el caso particular de Colombia, en donde tenemos una migración interna asociada a asuntos de conflicto interno, pero por ejemplo también asociada a desastres. Sabemos, por ejemplo, que hay regiones en donde las inundaciones están generando la migración de poblaciones, y cuando tenemos eso combinado con todos estos aspectos de inequidad, de violencia, tenemos como una exacerbación de una problemática. Por ejemplo, de personas que vienen de Venezuela buscando mejores oportunidades, o más recientemente, por ejemplo, como desde Haití buscando paso para regiones más al norte del continente. No en vano ya hablamos de migrantes, incluso de refugiados climáticos, porque esta es una dinámica que se está experimentando a nivel mundial, pues promueve que haya mayores migraciones y que podamos tener además conflictos asociados a todos estos recursos. En Colombia un gran número de personas viven en el campo o en zonas selváticas. Muchos de ellos están conectados con la naturaleza por sus visiones del mundo. Eso quiere decir que campesinos, afrodescendientes e indígenas potencialmente pueden llegar a ser refugiados medioambientales. Erika, cuéntanos cuáles son esas causas para que las personas migren que están relacionadas con el cambio climático. Sabemos que el cambio climático lleva al aumento del nivel de las aguas del mar, y eso va a llevar a que haya una mayor erosión de las costas y que tengamos menos incluso territorio en las zonas tanto costeras como insulares, y sabemos que habitamos mayormente las laderas. Estamos sometidos en una gran parte del país a eventos, amenazas como las inundaciones, los deslizamientos o movimientos en masa o las avenidas torrenciales. Estos eventos hidroclimáticos, pues allí podríamos hablar de una probabilidad muy alta de migración asociada al cambio climático. Esa migración no solo se da por esos eventos, sino por la debilidad institucional en haber implementado instrumentos de gestión territorial como los planes de gestión del riesgo, como los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, es decir, por la debilidad institucional. Cris, la migración de animales también se da por el cambio climático y responde a la supervivencia de las especies. Puede darse por el aumento de temperatura en un ecosistema, a la búsqueda de condiciones para reproducirse, a la necesidad de encontrar alimento o para huir de posibles depredadores. Pero la peor de las causas es por la destrucción de ecosistemas generado por el ser humano. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Seguimos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Betano, yo creo que las situaciones más difíciles que puede enfrentar uno en la vida es tener que huir del lugar donde uno ha crecido, donde tiene sus amigos, donde tiene la familia. Miles de personas en Colombia han tenido que dejar sus tierras. Eso es prácticamente como abandonarse a sí mismo. Freddy, ¿qué pasa cuando uno tiene que marcharse o no logra adaptarse al cambio climático? Lo más grave de todo podría llegar a ser cuando te tienes que ir para otro país porque te enfrentas a retos más grandes.
cambio de cultura, cambio de alimentación, cambio de todo lo que es conocido para ti. Fuera de todo, muchas veces las personas cuando hacen cambio de país lo hacen en condición de ilegalidad o bajo estatutos de protección que no garantizan exactamente el mismo conjunto de derechos. Cuando debo hacer migración dentro del mismo país o movimiento dentro del país, es menos grave que irse del país, pero también se producen rupturas. Mitigar es una forma de resiliencia que podemos adaptar individual y colectivamente, pero adaptarnos es algo urgente porque tiene que ver con identificar cuáles son las vulnerabilidades que se nos vienen y prepararnos desde ya. Erika, cuéntanos qué tan grande es este problema al que nos estamos enfrentando y cómo vamos en ese camino para mitigarlo y adaptarnos. Hemos priorizado las acciones de mitigación frente a las de adaptación. Eso quiere decir que hemos trabajado mucho más en el campo de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, más allá de trabajar en la evaluación de pérdidas y daños y de los efectos a la población humana en términos de cambio climático. La idea es tener un enfoque más de adaptación en el sentido que migrar no necesariamente puede ser malo, o sea, la humanidad siempre ha migrado. Y si nos seguimos negando a encontrar que se trata de cifras incluso más escandalosas que las de los conflictos internos, vamos a tener un problema de proporciones mayores. Cristina, no debemos olvidar que entre las principales consecuencias del cambio climático que impactarán a Colombia están el aumento del nivel del mar, que afectará a las personas que viven en las costas. Esto podría contaminar las fuentes de aguas subterráneas, lo cual pondrá en peligro la subsistencia de muchas comunidades. También se prevé transformación en ecosistemas de páramos, disminuyendo el agua potable. Estamos viviendo un calentamiento global sin precedentes en la historia de nuestro planeta debido principalmente a la quema de combustibles fósiles de nosotros, los humanos. Si queremos un planeta habitable en los próximos años, cada uno de nosotros, ojo, individualmente, colectivamente, grandes corporaciones, todos debemos reducir en un 45% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Confieso que siento malestar cuando veo todas esas noticias de cambio climático. Pienso, es como si estuviera sola en todo esto, como si a nadie le importara. Freddy, ¿estoy sola? O decime si también hay otras personas que están preocupadas por este tema y están trabajando en soluciones. Este fenómeno grande de cambio ambiental global lleva más o menos 200 años. Hace más o menos 70 años empezaron sus primeras manifestaciones que la ciencia empezó a registrar. Y hace apenas 50 años las Naciones Unidas empezaron a decir, ojo, hay que hacer algo, hay que actuar. Y apenas hace 35 años salió el concepto de desarrollo sostenible para atacar este problema. Y nada más, en el año 2016 sale el Acuerdo de París o sale una parte más fuerte del Acuerdo de París. Es un problema viejo que estamos conociendo hace relativamente poco, que viene de manera creciente ocupando el interés público y frente al cual los instrumentos apenas están emergiendo. En 2012, en Colombia se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo precisamente para atender las amenazas y vulnerabilidades que tenemos ante todos los desafíos del futuro. Erika, ¿estamos realmente preparados? ¿Cuál es el principal desafío que tenemos en cuanto al cambio climático? El principal desafío es reconocer que se trata de un problema vinculado a los asuntos del cambio climático. Cuando reconocemos el estatus de víctimas, reconocemos que se requieren establecer unas medidas especiales de restauración de derechos y todavía nuestra legislación y políticas públicas son débiles en ese asunto. Al lado de eso, pues vendría también un reto muy importante que tiene que ver con la revisión de nuestro ordenamiento jurídico en términos de articulación. Y para decirte algo más, con un enfoque de derechos, con enfoque de género, ¿cierto? Porque todavía no hemos entendido que se trata de un fenómeno social que implica directamente a la política de cambio climático o por lo menos a las directrices nacionales de cambio climático.
Sin duda entonces, personas de la costa deberán dejar sus hogares y ocupar nuevos espacios. Y este es solo uno de los ejemplos de las múltiples causas por las que habrán migraciones humanas en los próximos años. Freddy, ¿qué tan preparados estamos en Antioquia para asumir este reto? Para un territorio como el antioqueño, cuando hablamos de desafíos por cambio climático, yo creo que el primero, Cristina, es superar nuestras condiciones de desigualdad. Si nosotros no garantizamos mejores condiciones de vida, la gente no va a tener capacidades mayores para adaptarse y para tomar decisiones incluso voluntarias. Mira, te cuento qué clase de decisiones: reforzar una vivienda, tener más garantía de seguridad alimentaria e incluso poderse desplazar a una vivienda en mejores condiciones, pero de manera voluntaria. Eso lo haces si tienes una base más firme o más sólida de igualdad. La segunda o el segundo frente es de tipo adaptativo. ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Cómo son nuestros cultivos? ¿Cómo es nuestra infraestructura para ayudar a que la gente sufra menos o padezca menos por cuenta de una ladera inestable o por cuenta de un río que se desbordó? El reforzamiento estructural, el reforzamiento de viviendas, seguridad alimentaria y mejores condiciones de equidad son nuestras tareas urgentes. Según una cifra del Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de colombianos residentes fuera de Colombia es de 4.700.000. Sin embargo, se presume que el número de compatriotas viviendo en el exterior ha aumentado, pues el dato es de 2012 y con toda seguridad está desactualizado. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Regresamos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Medellín es una de las ciudades que más migrantes recibe. Algunos llegan de paso, pero otros también se establecen aquí buscando un mejor futuro. Actualmente tenemos un gran reto con respecto a los migrantes y a futuro puede empeorar. Pero no todo está perdido. De hecho, hoy quiero presentarles una iniciativa. Vamos a hablar con alguien de Urbam, que es el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT. Hola Juliana, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué es Urbam. Es, haz de cuenta, un centro de pensamiento y de reflexión que actúa como laboratorio de acción. Normalmente estamos interesados por estudiar y mejorar las condiciones y buscar el bienestar de las personas y de la naturaleza que tienen que ver con territorios complejos, por, digamos, procesos emergentes y que están en procesos de alta y acelerada transformación. Juliana, ¿qué es eso de la lectura que hacen en los territorios? Cuéntame un poco más. Desde Urbam buscamos siempre tener una lectura integral de los territorios, desde lo ambiental, lo social y lo físico. Y eso pues significa pues procesos comunitarios, procesos políticos que se están viviendo. Entonces, de alguna manera estamos como consolidando como un conjunto de miradas y de procesos que ocurren en los territorios. Por ejemplo, a futuro, el crecimiento de la población va a generar como un mayor porcentaje de abastecimiento de agua. Eso seguramente va a generar un proceso de migración a futuro. Juliana, ¿y hay algún trabajo que realicen en la ciudad con la población migrante? Uno de nuestros aliados claves en Urbam ha sido la Corporación Cultural Nuestra Gente. De ahí conocí a Erika Murial, que es egresada de nuestra maestría en procesos urbanos y ambientales, es líder comunitaria y ha desarrollado un vínculo y unas acciones en un territorio que se llama el Sinaí, que queda cerca a la estación Tricentenario y que pues esta población presenta esa problemática de migraciones y que ahora llegan a la ciudad y además están constantemente afectados por las inundaciones del río Medellín. Juliana, en este programa quedamos en deuda con las poblaciones de animales que también se están viendo afectados por el cambio climático y tienen que migrar. Ustedes en Urbam que trabajan el tema ambiental, no sé, ¿tienes algo que nos puedas contar al respecto? Un caso interesante para contarte tiene que ver con los ibis o coquitos, que son un tipo de ave que es negra como una gallinita, como una garza, con un piquito muy esbelto, que es oriunda de tierras más bajas, por ejemplo en las riberas del Caribe o en las cuencas del río Magdalena y del Cauca, y que por justamente esa expansión urbana y la deforestación ha venido encontrando en nuestro territorio, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, como su nueva casa.
Entonces, podríamos hablar que los coquitos son una especie que ha migrado por condiciones políticas, ¿cierto? Porque no hay una regulación frente a estos lugares con alta biodiversidad y un reconocimiento de que ese es su hogar, y han venido a encontrar su nuevo hogar aquí en la ciudad. Erika y Freddy fueron mis profesores en la universidad. Me siento supremamente honrada de que hoy nos hayan acompañado en este programa. Y quiero agradecerles no solamente a ellos, sino a todos los maestros, maestras y a la comunidad científica que se encarga de sembrar semillas para que muchas más personas hagamos parte de la solución. Los dejo con las reflexiones de los profes. Nos tenemos que replantear de manera profunda el modo como entendemos las necesidades, el modo como entendemos la relación entre producción y consumo, el modo como buscamos la felicidad. Si la felicidad la buscamos en las cosas, en los objetos materiales, en los viajes más alejados posible, etc., eso riñe contra algo que se llama límites planetarios. Si queremos tener un planeta en el que nosotros podamos vivir, pero sobre todo en el que nuestros hijos puedan vivir, debemos limitar aquello que creíamos que podíamos hacer en función de que todos quepamos en este mundo, porque lamentablemente solamente tenemos un planeta Tierra, no hay planeta B. Entonces la sostenibilidad se resuelve en este planeta, no en Marte. En términos también de la adaptación, yo invitaría a que todas las personas también revisen su compromiso con la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene un principio muy interesante, que es el principio de la corresponsabilidad. La gestión del riesgo no solo le pertenece o es competencia de las autoridades, sino de cada uno de nosotros. Involucrarnos con los sistemas de alerta temprana. Entender si nosotros somos parte de esa población en condición de vulnerabilidad y hacernos parte también de la solución a través de ese conocimiento. Las migraciones son un problema complejo. Eso quiere decir que provienen de múltiples causas y también pueden ser abordadas desde muchos lugares. El Estado debe reconocer a los migrantes y refugiados climáticos como víctimas de un fenómeno que ocurre a nivel global, pero también a nivel local. Aquí los dejo con 3 recomendaciones de cosas que podemos hacer en nuestro día a día para enfrentarnos a esta crisis. La primera, leer muy bien el contexto. ¿Cuáles son esos riesgos a los que hoy ustedes y yo nos estamos enfrentando? Los mecanismos de gestión del riesgo que tienen nuestros países deberían entregarnos esa información para que podamos actuar. La segunda, con esa información en la mano, hagamos algo. La crisis climática no va a dar espera, así que preparémonos desde hoy. Y la tercera, tengamos empatía con las personas que han tenido que dejar sus hogares y hoy llegan a nuestros territorios buscando un futuro más seguro y más prometedor. Esto no es fácil para nadie. Esto fue Cristina llamando a Tierra, crisis climática en el planeta, la serie que nos ayuda a entender las claves de los diferentes escenarios que viviremos como consecuencia de la crisis climática. Nos vemos en la próxima. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a Tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.